Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. Creo que Julián está por allí, que fue el que hablamos a la hora de coordinarnos los horarios, tanto el clinic de árbitros como el clinic de entrenadores, para que todos estuviéramos juntos en esta mesa redonda, por así decirlo. Y obviamente hay una abrumadora presencia arbitral y una gratísima representación de los entrenadores. Acojonado estoy. Yo más. Lo que quiero decir es que para mí, creo que para la Comisión Nacional y para los entrenadores sigue siendo una necesidad y un placer atender a este clinic de manera conjunta, porque estoy seguro que es la única, estamos seguros de que es la única manera de crecer juntos, como lo estamos haciendo. Y no queríamos dejar pasar este año, porque este año, y sí me voy a centrar ahora en el ámbito de las selecciones nacionales. Lo he comentado ya con algunos de vosotros y de vosotras, que esto es un éxito compartido el que estamos viviendo, pero obviamente al final hay alguien que está en el banquillo y alguien que la mete, ¿no? Y precisamente pues queríamos primero reconocer vuestro trabajo, daros la enhorabuena por esa cuarta plaza y esa clasificación para las Paralimpiadas de Tokio el año que viene. Y de cara un poquito más a nuestros entrenadores, queríamos preguntarle a Abraham que nos explicara, esa es la idea de por qué hemos traído a Abraham aquí, de cómo ha sido el proceso de preparación, de cómo ha sido la competición y cuáles son sus aspiraciones de cara al proceso preparatorio que nos viene por delante. Sé que muchos de vosotros y vosotras sabéis, obviamente, lo que supone un proceso de preparación. Mañana los entrenadores vamos a tener una pequeña mesita redonda para acabar la sesión, que es cómo abordar la preparación deportiva en un ciclo preparatorio de una temporada. Pero abordar la preparación de una selección nacional de cara a una competición internacional, pues tiene su intríngulis, obviamente, y más cuando pasas más de 30, 40 días fuera de casa compartiendo vivencias con tu equipo, ¿no? Y por eso te hemos llamado, Abraham, y por eso os hemos llamado. Y lo de Abraham no es fácil, porque le hemos pedido que venga aquí, le hemos dicho, ¿tengo que preparar algo? No, lo que quiero que te prepares es tu vivencia en esas tres fases, que es lo que destacas en ese proceso preparatorio, y luego entablar una serie de preguntas, que yo ya tengo alguna preparada para las jugadoras, para que validen de alguna manera lo que nos va a decir el seleccionador. Así que Abraham, cuando tú quieras. Ya te la devolveré. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar. Bien, nosotros, o mejor dicho nosotras, que en femenino hablamos, en la selección femenina hablamos en femenina, hemos pasado un proceso que sería injusto si destacamos simplemente el último año, ¿vale? Nosotras, para conseguir la plaza, es un trabajo real de 5 años. Cuando mi cuerpo técnico coge la selección, faltaban, creo que eran 2 o 3 meses para el primer europeo que teníamos que jugar. Y bueno, pues fue un choque muy duro para ver dónde estábamos, en qué situación estábamos, porque pensábamos que lo que íbamos era un europeo, y nos dimos cuenta que a lo que íbamos realmente era simplemente a jugar contra Francia, ¿vale? Allí nos dimos cuenta por primera vez, y yo por primera vez como entrenador, que todo un torneo, fuese una liga, fuese un europeo, fuese un mundial, fuese tal, se reducía solo a un partido. Y eso venía pasando en los últimos años, y evidentemente la carga de ansiedad, la carga de nervios, la carga de negatividad, porque no se conseguían los objetivos siempre en ese partido, era tremendamente grande, y hasta ese momento no habíamos sido capaces de gestionarlo de manera adecuada, porque recursos de calidad en cuanto a baloncesto pues había, pero teníamos un pequeño bloqueo mental y nos hacía rendir en ese partido siempre por debajo de nuestras posibilidades. A partir de ese primer torneo, ese primer europeo, el cuerpo técnico se plantea 2 líneas de actuación importantes, que una es meter savia nueva en la selección, porque entendíamos que había
un estancamiento de las mismas jugadoras en los mismos torneos, en las mismas concentraciones y de la misma forma de trabajar. Entendíamos que eso no era positivo porque te acomodas, porque te amoldas, porque al final hay un exceso de confianza entre todas las partes y entonces hace falta competencia. Y eso lo he repetido en los 5 años. Tenéis que competir entre vosotras de manera sana, pero lo mejor que podría pasarnos a la femenina es que tuviésemos a 24 guerreras en cada concentración aquí peleándose por cada puesto y que cada mañana que vosotras os levantéis y os dé pereza ir al gimnasio a entrenar, sepáis que es que la de al lado está yendo a entrenar. Eso todavía no lo hemos conseguido. Vamos por 18 y 19 chicas, pero bueno, hay más que al principio. Esa era una actuación importante, ¿vale? La de rejuvenecer, encontrar chicas que fuesen evidentemente válidas y capaces para competir a nivel internacional. Y la otra era hacerles ver lo buena que podíamos llegar a ser. Ellas ya, bueno, Beba no estaba, Lucía no sé si se acordará, en la primera charla que nosotros tuvimos como equipo, yo les pregunté cómo se definían como equipo y lo único que salían eran palabras de pues somos muy amigas, nos apoyamos, no sé qué, no sé cuánto, pero ninguna habló de la calidad que tenía el grupo, ninguna. Entonces fue algo que chocó mucho al cuerpo técnico de no sabéis lo buena que podéis llegar a ser, no sabéis que podemos llegar a competir, nadie habló de capacidad competitiva. Pues ha sido otro trabajo que durante estos 4 años, podemos hablar de los últimos 4 años, se ha insistido una y otra vez en competir y ganar, competir y ganar. Estamos aquí para competir y ganar, que ser competitivos, ¿vale? Entonces, ya digamos avanzó muy rápido los 2 primeros años porque evidentemente fuimos al Europeo B de Atri, que quedamos campeonas. Para nosotros evidentemente pues, fue un subidón, mucha alegría, pero fuimos con un equipo que fue muy reducido porque no pudimos llevar a todas las niñas, creo que no llegamos ni a 12 y hay que reconocer que bueno, era el Europeo B, con lo cual el nivel era más bajito y no era el Europeo donde el cuerpo técnico quería estar, ¿vale? Pues, supo muy bien esa medalla de oro, supo muy bien esa copa, supo muy bien el volver a estar entre las mejores de Europa por pasar al Europeo A, ¿vale? Pero nosotros no nos queríamos sentir parte del Europeo B, lo cual intentamos darle la importancia que tenía, ¿vale? Era solo un proceso para estar donde estamos. Llegó el Europeo de Tenerife. El Europeo de Tenerife teníamos la suerte de que se clasificaban 5 selecciones para el Mundial siguiente, que nosotras nunca nos habíamos clasificado para el Mundial. Y trabajamos en la concepción de vamos a intentar no cometer el error del primer europeo y nos vamos a centrar en Francia. Vamos a volver a centrarnos en Francia, solamente en Francia. A ver si solo preparando única y exclusivamente un partido, en las concentraciones, trabajando sobre Francia, hablando sobre Francia, somos capaces de ganar. Llegó el Europeo de Tenerife y además de que tuvimos una serie de problemas extradeportivos, lo cual yo creo que hizo que ninguno, empezando por el entrenador, estuviésemos todos los centrados que deberíamos estar en el torneo, ¿vale? Y yo creo que teníamos problemas más graves que el propio torneo. Llegó el partido de Francia y volvimos a no estar a la altura. Ninguna. Ni el cuerpo técnico, ni jugador. Francia una vez más empezó ganándonos 10-0. En la charla previa al partido volvíamos a tener jugadoras tremendamente nerviosas, no siendo capaces de escuchar las órdenes que se decían en el vestuario porque se sabía que si se perdía o no, pues te podías clasificar porque había 5 plazas, pero que nuestra bestia negra volvía a estar por encima de nosotros, ¿vale? Nos clasificamos para el Mundial porque quedamos quintas, porque la sexta es Turquía y bueno, a día de hoy está bastante lejos de nosotros, ¿vale? Con lo cual el primer objetivo de clasificarnos para un Mundial a nivel deportivo estaba hecho y evidentemente ya era un logro, pero para el cuerpo técnico no era por nuestro trabajo, porque se había conseguido la misma plaza que se llevaban consiguiendo en los últimos 10 años, con lo cual no habíamos avanzado absolutamente nada. Y nos habíamos vuelto a equivocar en el planteamiento de cómo afrontar el torneo. ¿Qué hicimos? Llega el Mundial y el Mundial no es clasificatorio para nada, no vale para nada, solo vale para vivir la experiencia del Mundial y bueno, y si consigues medalla, pues te la pasta del plan A, que nosotros en principio no lo íbamos a conseguir, pues tampoco era un objetivo, ¿vale? Pero solo vale para crecer a nivel deportivo. Con lo cual ahí nos sentamos y planteamos cuál era el verdadero camino a trabajar. Y nos dimos cuenta que para poder subir de nivel, para ser más competitivas, lo que había que hacer era competir, no solo contra Francia, y empezar a meter la idea en la cabeza de las jugadoras de que éramos mejores que Francia.
Con lo cual, para estar por encima de Francia, teníamos que dejar a Francia un escalón atrás y preparar los partidos, preparar nuestra mentalidad, preparar nuestro deseo de estar entre las mejores, pensando entre las tres mejores: Holanda, Alemania, Inglaterra en el caso europeo, y a partir de ahí otras selecciones. Pero que Francia, aunque no le hubiésemos ganado, ya estaba por detrás de nosotros. Con lo cual empezamos a intentar quitar esa imagen de imbatibilidad que tenía Francia para nosotros. Y durante todo el año, junto con el gran esfuerzo que hace la Federación, que nos concede la mejor preparación hasta la fecha en cuanto a concentraciones, lo que hacemos es centrarnos en ser más competitivas, exigirnos muchísimo más. Durante todo el año se hace un proceso de seguimiento de que cada 15 días las jugadoras tienen que mandar un formulario escrito en el que tienen que hablar de pues si han jugado, si no han jugado, si están lesionadas, si no están lesionadas, del peso, si estoy en el peso ideal, si no estoy en el peso ideal, si he engordado, si no he engordado, sensaciones, por qué creo que no juego en mi equipo y todo eso. Tienes que mandar un formulario que todo el cuerpo técnico lo revisa, tanto la parte de fisios, tanto la parte de entrenadores y demás, aparte de los visionados de vídeos que hacen los partidos el primer y el segundo entrenador, ¿vale? Y en todo momento hablando de que hay que estar ya entre las mejores. Y solo se puede superar eso compitiendo. ¿Qué hacemos? En vez de hacer concentraciones largas, como habíamos hecho los años anteriores, porque nos miramos muy poco, hacemos concentraciones más cortas para reducir el gasto y solicitarle a la Federación que podamos ir a torneos. ¿Vale? Y hablar con selecciones, que hasta ahora la selección femenina no se le invitaba a ningún torneo, que la selección femenina no era capaz de invitar a ningún torneo porque nadie quería venir a jugar contra nosotras, y conseguimos, por ejemplo, que nos inviten a un torneo en Francia, ¿vale? Donde jugamos contra Francia, donde jugamos contra Canadá, donde jugamos contra Inglaterra y demás, ¿vale? Entonces, pues cambiamos concentraciones largas por concentraciones más pequeñas, mucho más intensas, mucho más focalizadas a vosotras. Tenéis que ser responsables de llegar a estas concentraciones bien preparadas. Ese es el trabajo que tenéis que hacer. Empezamos a trabajar la psicología deportiva, porque les hacemos ver a las jugadoras, y las jugadoras reconocen que no están preparadas para asimilar la presión de los momentos importantes, y evidentemente no estaríamos donde estamos ahora sin el apoyo de nuestra maravillosa psicóloga deportiva, ¿vale? Entonces, y empezamos a entender y empezamos a hacerles ver a las jugadoras que si no somos capaces de subir el nivel física, pero a la vez también mental, no conseguiremos nada, porque Francia cuenta con la baza de que ellas siempre nos han ganado. Un verano muy duro, el verano del Mundial, entrenamos muchísimo, y antes de ir al Mundial vamos a un torneo en Francia, donde está Canadá, con un historial de medallas de mundiales y paralimpiadas tremendo, y ganamos un partido a Canadá. Sí que es verdad que Canadá sale pensando en que nosotros somos una auténtica banda, nos regala los primeros 8 minutos, nosotros nos venimos arriba, y cuando quieren meterse en el partido, pues se encuentran en un partido pues que es la especialidad del entrenador, porque el entrenador que tiene la femenina no es ni mejor ni peor, pero le encantan los partidos embarrados, ¿vale? Los partidos cuerpo a cuerpo. Y entonces a Canadá, que no se lo planteaba así, pues terminan perdiendo de uno, ¿vale? Perdiendo de uno, donde les regalamos, pues faltando 30 segundos, vamos ganando de 7, y manejamos también las situaciones de presión, que ganamos de 1 y ellas con 2 tiros en los últimos 5 segundos, o sea que podríamos haber perdido, pero ganamos. Y ahí la selección se da cuenta de que es capaz de ganar a Canadá. Había jugadoras que estaban llorando, ¿vale? Había jugadoras que antes del partido nunca se habían enfrentado a Canadá, porque nunca habíamos estado en un mundial, nunca habíamos estado en unos juegos, nunca se habían enfrentado a Canadá, y había jugadoras de Canadá que para ellas eran sus ídolos, y de repente les habíamos ganado, ¿vale? De repente empezamos a pensar, pues si podemos ganar a Canadá, a Francia, ¿por qué no? En ese mismo torneo, en el primer partido contra Francia perdemos, pero en el segundo partido contra Francia le ganamos. Y le ganamos de pasada, le ganamos de 20. Entonces terminan unas sensaciones en el que la gente empieza a darse cuenta de que si estamos tranquilas, ya con la calidad que tenemos, no es que nos dé para ganar a Francia, es que nos da para ganar a Francia desde el segundo cuarto. Y a partir de ahí la mentalidad cambia. Vamos al Mundial, y en el Mundial nos toca el grupo más duro. Nosotros vamos sin presión, somos la Cenicienta, no hemos ido nunca, y encima nos toca un grupo durísimo, donde hay selecciones como por ejemplo Australia, que vuelve a tener también un historial tremendo, tal, con lo cual poder pasar a la segunda fase es una verdadera quimera. Pero el equipo, como no va con presión, como el equipo lo que va es a jugar, como el equipo lo que va es a divertirse, y hemos hecho una preparación muy buena,
da la mejor versión que tiene, con nuestras lagunas, con nuestras idas de cabeza, porque sí que es verdad que no somos todavía sólidas, ¿vale? Pero somos capaces de darnos cuenta de que contra cualquier equipo del mundo somos capaces de competir. Y eso nos hace empezar a autoexigirnos a nosotras mismas, porque ya no nos vale ganar a Turquía, ya no nos vale querer ganar a Francia, ya nos molesta perder contra Estados Unidos de un punto teniendo nosotras el tiro en el último segundo, porque ya hemos sido capaces de ganar a Australia en un mundial y dejar fuera a Australia de la segunda fase, porque en ese partido quien ganase se metía, con lo cual era un partido de todo o nada y nosotras fuimos mejores que Australia, ¿vale? Empiezas a darte cuenta de que incluso eres capaz de jugar bien bajo presión. Pasas a la segunda fase y tenemos la suerte de que en los cruces, como digo, perdemos contra Estados Unidos de un punto y nos priva de jugar por el quinto y el sexto puesto contra Canadá, pero tenemos la suerte de que ahí nos volvemos a encontrar contra Francia. Y es un partido en el que lo único que está en juego es demostrar quién va a estar por encima de quién en el siguiente europeo. Y pasamos por encima de Francia, porque no tenemos los nervios y venimos de sentirnos muy poderosas al haber ganado a Australia, al haber ganado a Brasil, al haber perdido, pero teniendo opciones contra Estados Unidos y estando muy enfadadas porque sabíamos que habíamos perdido contra Estados Unidos porque hicimos un mal partido. ¿Vale? Empezamos a ver que nuestro puesto no es Francia. Nuestro puesto no es pelear por el quinto o el cuarto puesto de un europeo, nuestro puesto es pelear por las medallas del europeo. Francia empieza a verse en la situación contraria. La última vez que nos vimos en nuestra casa en Francia, en el torneo amistoso, pues España nos pasó por encima. Llega al Mundial y, como digo, en ese partido tan importante, la selección pasa muy por encima de Francia. No le ganamos de 40 porque no tenemos esa capacidad, pero dominamos todo el partido, estamos arriba todo el partido y ganamos, pudiendo jugar todas y teniendo que contener la alegría al final del partido por ser respetuosas, pero ganando muy bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí todo es distinto, porque ya el equipo lo que se centra es que debemos pelear por medallas. No vamos a obviar el trabajo de Francia porque nos puede ganar, pero sabemos que nuestra obligación es intentar pelear por las medallas. Y llega el último año, que es este, que sí hay un europeo y que sí es clasificatorio para unos juegos. Ya habíamos hecho historia porque ya habíamos estado en un mundial, encima habíamos quedado séptimas, con lo cual, ¿vale? Pero ahora de verdad es cuando nosotras tendríamos que cumplir los objetivos, que es quedar entre las 4 primeras de Europa. Volvemos a lo mismo, planteamos qué necesitamos, la federación vuelve a hacer un esfuerzo enorme porque nos vuelve a conceder otra vez la oportunidad de volver a competir, porque nos hemos dado cuenta que donde crecemos es en las competiciones. Nos hemos dado cuenta y las jugadoras empiezan a ver que un fin de semana o 5 días en Francia compitiendo contra Francia, contra Canadá o contra Inglaterra, o yendo a un torneo a Alemania porque las selecciones empiezan a invitarnos. Ahora somos nosotras las que tenemos que decir no podemos ir porque no hay dinero, ¿vale? Pero podemos escoger incluso los torneos que nos interesan. Las jugadoras empiezan a ver que donde se crece más es en los torneos, jugando y compitiendo. Volvemos a hacer concentraciones más cortas. Antes, al principio, en los primeros años hacíamos concentraciones 2 antes de Navidades, Semana Santa, antes de terminar la liga, tal como terminaba la liga, y ahora es una en Navidades, una en Semana Santa, y tal como termina la liga, todo lo que podamos con torneos. Este año hemos estado en un torneo en Colonia, ¿vale? En Alemania, y hemos estado otra vez en el torneo de Francia. En el torneo de Colonia empezamos en los primeros partidos pues perdiendo contra Alemania de 30 y tantos, y en uno de esos partidos terminamos perdiendo de 6 o de 5 por ahí, y incluso teniendo opciones hasta el último minuto. De repente empiezas a ver que hasta contra Alemania puedes competir, y ya empiezas a ver que tienes opciones realmente de meterte en la pelea por las medallas, ¿vale? En el torneo de Francia volvemos a ganar con mucha soltura a Francia, y en ese torneo de Francia, que es un torneo amistoso, las jugadoras francesas terminan llorando porque son conscientes de que si no pasa nada raro no van a poder ganarnos a nosotras en el europeo. Hemos dado la vuelta a la tortilla a nivel psicológico. ¿Cuál ha sido nuestro gran problema este año a trabajar? Que por primera vez en la historia de la femenina, por primera vez,
hemos tenido de verdad de presión. Hemos tenido una presión fuerte por todos los estamentos y por nosotras mismas de que había que cumplir y clasificarse. Por primera vez en la historia, a nosotros, antes del europeo, el Comité Paralímpico nos ha llamado para preguntarnos por las jugadoras y pedirnos informes de las jugadoras, pensando en que nos íbamos a clasificar. Que yo, más de una ocasión, le decía a Javier Pérez, que parece que todo es muy fácil y que es algo que no se ha conseguido nunca. Nunca, con lo cual no es tan fácil. Entonces, las jugadoras han ido asimilando una carga de presión, de obligación, que no se había tenido nunca, porque al final todas tienen responsabilidades en sus equipos, pero nunca han tenido esa presión y esa responsabilidad de estar todo el mundo pendiente de este resultado, y es el resultado que todo el mundo piensa que estáis obligadas a conseguir. Si no, será un fracaso. Hasta ahora esa palabra nunca había aparecido en nuestra carrera, nunca. Y eso se nota en los entrenos, se nota muchísimo. Volvemos a ver, este año ha sido el año que más minutos han jugado las jugadoras en sus equipos, con lo cual es el año en el que más rodadas han estado. Entonces, al cuerpo técnico la preparación física, la preparación técnica le ha importado muy poco este año. Muy poco, le hemos dado muy poca importancia. Porque las jugadoras, ellas por sí mismas, con además el trabajo, como yo os digo, de que cada 15 días tienen que hacer un resumen de lo que hacen, han trabajado todo el año por sí mismas con esa responsabilidad, con lo cual sabíamos que iban a estar tremendamente preparadas, porque ha habido años que nos hemos encontrado que las jugadoras jugaban una media de 3 minutos por partido la mayoría, y este año la columna vertebral del equipo, la columna vertebral de la selección, tenía una media de 18 minutos por partido, con lo cual estábamos todas para jugar. Nosotros no le hemos dado importancia a la preparación física, ni táctica, ni nada. Ha sido todo, sobre todo, prepararnos para afrontar la posibilidad de fracasar o cómo gestionar la posibilidad de conseguir un hecho histórico por nuestros méritos propios, no porque hubiese 5 plazas, ¿vale? Una vez más, evidentemente, el apoyo de la psicología deportiva ha sido fundamental, porque a día de hoy todavía nos sigue costando estar centradas y canalizar bien esa ansiedad, ¿vale? Como os digo, nosotros hemos tenido, pues, la última concentración, a 2 semanas de irnos de Europa, jugadoras que se tenían que salir de entrenamientos por ansiedad. Y lo tienes que canalizar de alguna manera, ¿vale? Porque sabes que cuando llegue el momento del partido lo vas a vivir. Pues dentro de esa organización, dentro de ese trabajo, los torneos, tanto como os he dicho, nos han salido muy bien. Tenemos la mala suerte, deporte, de que a 3 semanas de irnos para el europeo, una de nuestras jugadoras evidentemente más importantes, como es Vicky Alonso, la jugadora que estaba en Ferrol, se rompe la pelvis, ¿vale? Es una jugadora que promedia, pues, a lo mejor 30 minutos por partido, que es indispensable en la selección y que es con diferencia, la única que físicamente no puede parar ninguna selección. Con diferencia. Nosotros hemos tenido las situaciones en las que Inglaterra, que presiona toda la pista, 40 minutos, después de los partidos, el seleccionador inglés nos ha reconocido que ha tenido tiempos muertos para preguntarle a sus jugadoras única y exclusivamente: no hay ninguna jugadora que seáis capaces de parar a esa jugadora. Y la respuesta de las jugadoras inglesas han sido no. Entonces, nuestra jugadora, digamos, más potente físicamente, que nos da la libertad de poder salir de la presión, una jugadora tremendamente dura, una jugadora muy interior, con lo cual abre espacios para jugadoras que tienen una capacidad notadora exterior como Vicky Pérez, pues le libera de espacio y le libera de responsabilidad, pues se rompe la pelota. Y en principio no puede estar. No puede estar. Nosotros trasladamos al equipo y a 2 semanas y media del europeo hay que empezar un poco de cero a ver cómo jugamos. Esa jugadora no es que sea titular, ya os digo, unas 30 minutos por partido de media jugada. De hecho, si juega 29, se enfada y la tienes aquí atrás: yo puedo jugar, no estoy cansado. O sea, que además quiere y necesita. Pues ha sido complicado. ¿Qué miedo teníamos nosotros? Que una vez más los fantasmas apareciesen y empezásemos a dudar de si sin Vicky seríamos capaces de cumplir el objetivo que teníamos marcado, que hemos intentado instaurar. Evidentemente que todas y cada una de nosotras remaríamos más, sustituiríamos a Vicky, pero que seguíamos teniendo la obligación de cumplir el objetivo.
que todas éramos capaces de ganar a quien teníamos que ganar y pelear con quien teníamos que pelear. Si Vicky Vigo, porque nosotros diferenciamos entre Vicky Pérez y Vicky Alonso en Vigo y Madrid para no perdernos, si Vicky Alonso pues llegaba perfecto, pero si no llegaba tendríamos que ganar igual. Que eso no iba a ser una excusa, ¿vale? Nosotras intentamos desde hace años prohibir las excusas en la selección porque entre otras cosas éramos las mejores del mundo poniendo excusas. Las mejores, para todo. Para los tiros, para las faltas, para los malos pases, para llegar tarde o temprano, para todo. Intentamos prohibir. Vicky Alonso, por su parte, hace un trabajo tremendo en Vigo para recuperarse y llegar. Siempre iba a llegar con la pelvis fracturada, pero para llegar, para poder jugar. Y el resto del equipo empieza a prepararse para jugar sin Vicky, ¿vale? Cambiando la manera de jugar. Hay jugadoras como a lo mejor Michelle, Beba, que son jugadoras que hasta ese momento habían tenido menos minutos, que tienen que dar un paso adelante. No copiar la forma de jugar de Vicky porque es imposible, porque no tienen su forma de jugar, pero tienen otras cosas y empezamos a intentar cambiar. El calendario del europeo es perfecto para nosotros. Yo siempre se lo dije a las niñas, o sea, ni si a mí me hubiesen pedido que no pusiesen ese calendario, lo habría podido coger mejor porque íbamos claramente de rivales más difíciles a rivales más asequibles y nosotras crecemos en la competición. Una vez más, no sé por qué, porque en los últimos europeos y demás siempre nos ponen como partido inaugural y contra Holanda. Debe de ser porque a Holanda le viene bien calentar contra nosotras. Que de hecho su entrenador cuando terminaba el partido, hasta este año, de mí me decía gracias por el entrenamiento. Pero bueno, entonces a nosotros nos venía muy bien porque es un partido en el que vas sin ningún tipo de presión. En principio sabes que vas a perder porque pierde todo el mundo contra ella y pierde todo el mundo contra ellas de 20 puntos, con lo cual con nosotras de más. Pero los nervios del primer partido son los nervios del primer partido, por lo cual si te tiene que salir un primer partido malo, pues que sea contra Holanda. Y si a Holanda le sale un partido malo y eso te permite estar en vez de a 33 al descanso a 15, pues ese subidón que te lleva, que fue lo que nos pasó. Vale. Primero teníamos Holanda, que fue un partido bastante bueno, de hecho competimos y estábamos muy orgullosas de sobre todo los primeros 20 minutos. Después venía Inglaterra, actual, evidentemente la subcampeona, un equipo que presiona los 40 minutos. Ese partido del cuerpo técnico se veía a ser tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque no teníamos a la única jugadora que rompía las líneas. Y sabíamos que iba a ser un partido que se nos iba a hacer muy largo, porque cuando una y otra vez la presión nos hiciese hacer 8 segundos, nos hiciese hacer perder el balón, nos iba a agobiar, se nos iba a hacer muy largo. Pero bueno, mejor en el segundo evento y que nos hiciese estar muy activas y que nos hiciese ver los errores y que nos preparase para los siguientes, ¿vale? Que no es al final del torneo cuando ya estás cansada. Ocurrió lo que nos imaginábamos, que no fue un buen partido, porque todas teníamos en mente que la única que era capaz de romper la línea defensiva no estaba. Inglaterra lo sabía y fue con el cuchillo entre los dientes, porque Inglaterra en el anterior mundial, faltando 3 minutos contra nosotras, solo ganaba de 4. Solo ganaba de 4, con lo cual quiso dejar muy pronto las distancias marcadas. Después venía Alemania, con la que en Colonia habíamos estado en uno de los partidos muy cerquita. Partido duro, un partido complicado, pero un partido en el que incluso íbamos ganando en el primer y segundo cuarto y jugando muy bien. Y todo esto sin Victoria Alonso, con lo cual refuerza el mensaje de que éramos capaces de dar un paso adelante, de que éramos capaces de hacerlo bien, de que cada una podía aportar, de que lo que decía el cuerpo técnico servía, ¿vale? No creaba dudas, porque evidentemente nos pasa lo mismo que nosotros nos pasó cuando nos encontramos en la selección. Ya son 5 años juntos y hay muchísima confianza, con lo cual ya empezamos a tener la licencia para opinar todos y todas, ¿vale? Entonces cuando el seleccionador dice, pues, ¿por qué no se presiona? Pues yo no quiero presionar, porque empieza a haber un exceso de confianza y de roce, porque al final no somos un grupo de 30 personas, que somos como mucho 15 niñas y los 5 del cuerpo técnico. Entonces llevamos siendo 5, los 5 años llegamos siendo una familia de 20 personas, que al final pues el roce hace el cariño, el odio en muchas ocasiones, ¿vale? Pero tenemos ya ese diálogo. Salió un partido muy bueno contra Alemania y llegaba el partido después contra Francia. Y veníamos de un feedback muy bueno, porque sabíamos que estábamos haciendo las cosas muy bien. Y llegó el partido contra Francia. Nosotros habíamos puesto a Vicky Alonso, la jugadora de Vigo, la habíamos puesto a jugar 7 minutos en el partido contra Alemania simplemente para saber si era capaz de aguantar
los contactos, porque os recuerdo que tenía, en ese momento seguía con la pelvis fracturada. Vino al europeo con la pelvis fracturada y estaba. Ella hacía entrenamientos solitarios por la mañana con el cuerpo técnico, en nuestras horas de entrenamiento las jugadoras no entrenaban. Ella iba una jugadora con ella para acompañarla para pegarle golpes, pero nunca habíamos probado en competición. La probamos contra Alemania, 7 minutos, bastante con muchísimo miedo porque se podía ir a peor con cualquier caída o lo que fuese. La tuvimos que llevar atada con una cuerda muy justa de no si te caes no te levantes, no vayas al choque, no intentes meter en todos los carros, pero bueno, chocó varias veces y nos pasó absolutamente nada, con lo cual para Francia estaba. El partido contra Francia, la duda que tiene un cuerpo técnico es, bueno, la sacamos desde el principio, que Francia lleva sin verla todo el torneo, va a saber que está lesionada, puede ir a por ella. Esperamos en el banquillo como revulsiva. Vicky Alonso seguramente será una de las jugadoras que más, lastrada tiene mentalmente el equipo de Francia. Sus peores partidos siempre han sido contra Francia. Entonces no sabemos si salir desde el banquillo como revulsivo le iba a venir bien o si salir desde el principio y soltar toda la adrenalina le iba a venir bien. Tomamos la decisión de que tenía que pasar, este es el partido, y salió en el quintero titular, y evidentemente volvemos a lo mismo. Como ya estábamos preparados para ese partido, como ya para nosotros nuestro rival no era Francia, como no afrontamos el partido de la misma manera que los años anteriores, el partido fue cómodo. No fue ganado de 50, pero el partido fue cómodo y controlado durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo. Pudimos gestionar, pudimos volver a mandar a Vicky Alonso al banco tranquilamente, que descansase los tiempos, pudimos jugar todas y pudimos disfrutar de ganar en competición oficial de un europeo y clasificatorio para unos juegos de la primera victoria contra Francia. Y como os digo, el calendario era lo mejor posible, el rival más flojo de todo el europeo, que es Turquía, y el que nos daba el pase para Tokio, era en el último partido. ¿Quién no querría jugar contra el equipo más malo en el último partido y que se te dé la llave para clasificarte o para no? Bueno, pues fue el partido más malo de todo el europeo en 5 años de la selección, con mucha diferencia. Con mucha diferencia. En ese partido decidimos no utilizar a Vicky Alonso para que volviese a descansar, y además teníamos el handicap de que nuestra capitana, que es otra jugadora que acumula muchos minutos, Sonia, se tuvo que volver a Murcia por trabajo y se perdía ese partido, por lo cual teníamos esas dos ausencias. ¿Vale? Un partido que yo creo que al descanso, pues no sé si estábamos 7-8 arriba, nada más, cuando a Turquía le ganamos de una medida de 40 desde el descanso, ¿vale? Y se nos notaba la tensión y el miedo. Ahora el miedo no era ganar a Francia, el miedo era perder contra Turquía y meter el mayor pifiazo de la historia del deporte del baloncesto femenino. Bueno, afortunadamente en el descanso nos relajamos, nos reímos un poco, hicimos un poco el tonto, la gente se relajó y en el tercer cuarto se rompió el partido y ya disfrutamos. Y ya conseguimos el pase a Tokio. A partir de ahí, la fase final, pues bueno, fue competir, pelear evidentemente contra Holanda para meternos en final, pues no había historia, aunque no lo hicimos mal. Y bueno, yo creo que en la pelea por las medallas contra Alemania podríamos haber sido más sólidos durante 40 minutos y haber peleado más hasta el final, pero sí que es verdad que yo creo que el puesto real que nosotros tenemos ahora mismo somos las cuartas de Europa. O sea, sería muy pretencioso decir que ya deberíamos de estar las terceras. Entonces, llegados a este punto, nos hemos clasificado y lo que se va a hacer este año más o menos es seguir la misma premisa que el año anterior, pero sabiendo que los juegos no clasifican para nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cuerpo técnico? Empezar a hacer una nueva evolución del equipo, intentar meter nuevas niñas y plantearse que dentro de un año, cuando hayan pasado los juegos y haya que volver a pelear en un europeo por volver a estar en un mundial, esto no se hayan sido anecdóticos, sino que España entre en la rutina y en la dinámica de que siempre están las competiciones importantes. ¿Vale? Entonces, sabemos que esto no nos da para nada, con lo cual va a ser aprovechar todo el apoyo de la Federación y lo que nos pueda ayudar el Comité Paralímpico para conseguir las mejores concentraciones, los mejores torneos, que ya nos han invitado hasta Canadá. Fíjate que vaya. Además, con la diferencia, cuando dijimos no hay dinero para ir a Canadá, dijo Canadá, yo lo pago todo, no os preocupéis, venid que nosotros lo pagamos todo, juegan en otra liga, evidentemente. Pues escoger los torneos que nos interesen, ya a partir de ahí, pues Federación y el señor Javier Pérez tendrán que hacer de su magia para intentar que podamos hacer un torneo aquí e invitar nosotros a las selecciones, no tener que desplazarnos siempre, e ir a los juegos para
conseguir ser más competitivas. Evidentemente nosotros sabemos que a día de hoy no podemos aspirar a estar entre las 3 mejores del mundo en unos juegos, porque hay que ser realistas. Queremos meternos, si nos hemos metido entre las 7 mejores del mundo, queremos volver a repetir puestos o intentar estar entre la quinta o la sexta. Sí que es verdad que el equipo se refuerza, por ejemplo, en estos juegos, Isabel, la jugadora de Valladolid, si todo va bien, peleará por un puesto por estar en la selección. Evidentemente es una jugadora que lleva trabajando con nosotros 5 años, que hasta ahora por su situación no podía, pero Isabel, si todo va bien, si en Navidad estuviésemos en los juegos, podría jugar con la selección española. Es una jugadora que no sube el nivel, es una jugadora que aumenta la competencia interna, es una jugadora que va a hacer que Beba no se pueda dormir porque bueno, entonces Beba se pierde la oportunidad de ir a Tokio. Y cosas así que eso es lo que estas primeras concentraciones irán enfocadas a que las niñas vean cuántas jugadoras hay seleccionables realmente, que puedan levantar la cabeza y decir, pues no somos 12, somos 16, somos 18, y aprovechar que el caramelo de Tokio es tremendamente goloso, porque como mínimo no sabemos si iremos a otras, pero como mínimo van a ser las primeras y las únicas a las que vayamos, ¿vale? Sabemos que va a hacer que todas las jugadoras peleen muchísimo para ello, va a ir encauzado a intentar abrir el grupo de jugadoras, que el grupo de jugadoras sea más duro, tenga que pelear más por sus puestos, por cada una por su puesto, y crecer en la competición, pensando en prepararnos para la competición del año siguiente, porque realmente lo que te da capacidad de crecimiento es el competir todos los años al máximo nivel, no estar el año siguiente a lo mejor en el grado. Esa es la idea, no sé si más o menos ha quedado claro. Y si... Si te parece, hacemos un pequeñito turno de preguntas para ti, pero casi que empezaríamos también, por supuesto, a que vosotras también participéis en el debate para refrendar o no esas vivencias que habrán comentado y sobre todo cómo lo habéis visto vosotras desde vuestra vivencia. Yo sí le voy a preguntar a Abraham una cosa y a vosotras otra. A Abraham le voy a preguntar lo siguiente. Has comentado que ha habido 2 factores fundamentales en el proceso de preparación. Uno es el hecho de que las concentraciones se han reducido y han aumentado en calidad porque han sido vinculadas a torneos internacionales, punto 1. Y punto 2, porque las jugadoras han jugado más minutos en sus equipos. Imagina que tenemos aquí ahora a los entrenadores de esos equipos. ¿Qué les dirías tú si les tienes que decir algo a esos equipos? Eso es para no responder todavía. Y a ellas, para ellas debería preguntar, bueno, ¿qué ha supuesto para vosotras clasificaros para el Río como equipo y también un poquito a nivel personal? A ver, nosotras, como os he dicho, hemos subido el nivel porque las jugadoras han jugado bastante más minutos y más minutos de calidad. Pero en ese sentido, yo que también soy entrenador y he tenido la suerte de tener jugadoras en mi equipo, las jugadoras juegan lo que se merecen. Que es otro jugador más. Entonces, yo a los entrenadores no les podría decir nunca poner más a mis jugadoras que las necesito, es que ellas juegan lo que se merecen. Entonces, yo lo único que puedo decir es lo que intento aplicar a mí es exigirles lo máximo para que puedan crecer, para que puedan ganar minutos de calidad, no entrar cuando vayamos ganando o perdiendo de 30, sino que puedan jugar cuando estemos 5 arriba, 5 abajo y cada pase perdido o cada pase bien dado suma o resta, porque es lo que hace que se diferencie a la hora de jugar en la selección, porque evidentemente muchas de ellas cumplen una función distinta en su equipo que en la selección, con lo cual a lo mejor no es aplicable el juego, pero sí es aplicable la capacidad de gestionar la toma de decisiones correctas en cada momento. Entonces, pues, que les aprieten, si no es en partido, en entrenos, para que al menos como mínimo a la hora de la toma de decisiones estén preparadas. Bueno, ¿qué ha supuesto como grupo? Era el sueño de 12 años, por lo menos yo llevo 12 años persiguiendo un sueño, ¿no? Y todas las que me habían acompañado durante ese tiempo y las que se habían incorporado más tarde era como el superobjetivo. ¿Verdad? A nivel grupal significaba mucho. Y a nivel individual he tardado 1 mes y medio en creérmelo. Entonces, de hecho, tuve que hablar con Clara al día del descanso porque no era capaz de jugar la semifinal por la ansiedad que tenía de ¿y ahora qué?
ya lo he cumplido y ahora qué persigo. Entonces, no sé, después de cumplido, ¿qué ha significado? Todo. Todo el esfuerzo merece la pena. Buenas. Pues yo es que la verdad que estoy súper contenta y no sé cómo describirlo cuando me preguntan, pero es porque todavía no me lo creo. Entonces, hasta que no está allí, es verdad que algo que se consigue, que es súper grande, no sé, como yo no soy capaz de asimilarlo, pero sobre todo porque todavía no lo he vivido, entonces yo todavía no me creo que lo vaya a vivir y como que lo hayamos conseguido. Entonces espero verme allí, vengo el año que viene y lo tengo. No sé cómo transmitirlo, pero es algo súper grande. Sobre todo porque yo sí creo que me he sumado a este barco de las últimas y he tenido la suerte de montarme cuando iba para arriba y cuando iba en el mejor momento. Entonces, como tengo todo lo que me cuentan ellas, pero yo creo que solo he vivido lo bueno. Y entonces me siento súper afortunada, no sé. Yo no he perdido contra Francia. ¿Preguntas para nuestros tres? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas. Dos cositas. Con ellas, con las niñas, ¿entrenáis el tema de reglas de juego, interpretaciones para que tengan un conocimiento más amplio? Y para ellas, si el trabajo con Clara a nivel de la gestión del error arbitral, si lo tocáis y profundizáis, si habéis notado en vuestra trayectoria anterior, antes de que trabajarais con un árbitro, con una árbitro, ¿habéis notado un cambio en ese sentido? A la hora de la imagen del árbitro y la aceptación del error o la gestión del error. Sí, tirado. Te respondo en un minuto, que voy a hacer un inciso acerca de lo que ha dicho Beba, para que veáis lo importante que es meter savia nueva en los equipos. Igual que hablamos de lo complicado que era ganar a Francia, es que en su momento nos dimos cuenta de que claro, nosotros teníamos, cuando metimos a niñas nuevas en los últimos 2 años, había 4, 5 niñas que nunca habían perdido contra Francia. Entonces cuando tú hablabas de lo terrorífico de Francia y lo difícil que era, pues es que ellas no lo habían vivido. Entonces eso nos hizo que ya como mínimo a lo mejor un 30-40% de la plantilla a la hora de estar en la charla previa, en vez de estar a lo mejor llorando, como nos hemos encontrado alguna niña que de hecho antes del partido contra Francia, pues estuviese pensando en, bueno, sí que a Francia hace un mes le habíamos ganado, sí, y además le ganamos de 20, ¿vale? Pero bueno, a partir de ahí, lo que me comentabas de evidentemente la reglamentación, lo trabajamos dentro de, digamos, las medidas que podemos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos gustaría hacer es que en las concentraciones hubiese un árbitro para dar charlas, para explicar reglamentos, pero a mí me gustaría que hubiese un árbitro durante los entrenamientos, a la hora de competir en los entrenamientos, para que se pudiesen explicar las faltas, pero no en un 5 contra 5, sino en los propios ejercicios, es decir, de 3 para 3, en las propias transiciones y todo eso. Entonces, siempre que hay en el entrenamiento cualquier tipo de duda, se explica, no se deja jugar, o cuando se escucha una voz en la que no es una explicación, no es una adaptación correcta de las reglas, se explica dentro de lo que el cuerpo técnico puede dominar, lo que evidentemente no estará ni seguramente pues ni al 60% del conocimiento que podría aportar un árbitro. O sea que seguramente eso es una parte en la que nosotros también tenemos que crecer, y no sé si será algún tipo de acuerdo, algún tipo de tal, pero nosotros deberíamos de tener un árbitro durante las concentraciones, no para una charla, desde mi punto de vista, no para una charla sentada, porque además nuestra capacidad de concentración a los 20 minutos ya estaríamos pensando en otra cosa, si es una charla de reglamentación pura y dura, pero sí para en entrenos, en un 2 para 2, en un 3 para 3, en un 5 para 5, tal, cuando haya faltas, cuando haya no sé qué, cuando haya una que se queje, tal, el árbitro, como alguien más del cuerpo técnico, para y diga, no, mira, es que esto no es así, es que tú te estás equivocando por el tal, pues yo no pitaría esta falta, o esta falta que tú te estás quejando de que tu compañera no te la ha pitado, es que está bien no pitada. Entonces,
es una parte que nosotros tenemos que crecer y mejorar. Ya no me acuerdo. No sé si me acuerdo, pero yo sí, a lo mejor decir que a lo mejor pues, en mujeres nos gusta tirar mucho y no sé qué. Sí nos transmitió mucho Abri el respeto hacia los árbitros. La verdad que nos hemos llevado alguna bronquita jolín, porque estás en caliente y no piensas. Y es verdad que Abri siempre nos dice que no digamos nada y siempre eres tú el que tienes que hablar con los árbitros. Y ya lo hace muy bien. Es la verdad que yo siempre les digo, tenéis la suerte o la desgracia de tener un entrenador que casca mucho, que es muy pesado. Entonces, bueno, cada año menos, pero que es muy pesado. Entonces, si vosotras me echáis piedras encima porque estáis cansando al árbitro, en cuanto yo vaya a abrir la boca, en cuanto yo vaya a decir algo, me decís, tío, pero que soy muy pesado, si tú ya me estás calentando la oreja cada vez que paso por aquí y encima tengo a 3 de rojo también diciéndome cosas, no aguanto ni una. Entonces, yo siempre te digo, dejar que yo haga mi trabajo, que yo me podré equivocar o acertar, pero lo hago yo y vosotras el vuestro que jugar. Yo puedo preguntar. Yo tengo una pregunta para ella. Tú primero. Abri, ¿creías que sería beneficioso o obligado que tú hablaras con los entrenadores donde jueguen chicas? Pues mira, a mí me encantaría evidentemente que en un mundo de la gominola el seleccionador pudiese solo entrenar a la femenina y pudiese ir cada semana o cada tal como hace el seleccionador inglés o el maravilloso holandés, ¿no? Pero sabiendo que eso no ocurre, yo te voy a ser sincero, yo este último año no creo, pero los 2 anteriores le mandé un correo a casi todos los entrenadores donde había niñas jugando y él está en copia, o sea que él puede decir que sí. Yo te voy a ser sincero, si el grupo de trabajo era de 18 niñas, con lo cual se mandaron, no hay 18 equipos distintos, pero al menos se mandaban 12 o 13 correos a principio de temporada pidiendo, que hubiese un feedback continuo, que yo dentro de lo que pudiese, porque también tengo mi trabajo y tengo, aparte del equipo que entreno y aparte de la selección, por lo cual yo soy el primero que reconozco que no estoy todos los días, pues a lo mejor contestando o lo que sea, pero dentro de mis posibilidades intentaría mantener una información de lo que los clubes necesitasen, aparte de lo que se hacía en la selección, que sí pedía pues que los clubes informasen de cómo estaban, de cómo entrenaban y demás. La media, te digo, pues si mando 12 correos, la media de equipos que me contestan la primera vez son 2 o 3. Entonces te limitas a hacer ese feedback por parte de ellas, ¿vale? Bueno, pues vosotras rellenáis este informe cada 15 días y demás, y lo que yo vea, afortunadamente ya todos los partidos se pueden ver en YouTube. Entonces ya es un trabajo del cuerpo técnico y de la información que nos dan ellas. Evidentemente, yo me fiaría, pongo el nombre de ellas porque son las que están aquí, yo me fiaría mucho más de lo que me dice Poli, que es su entrenador, que lo que me digan ellas, no porque ellas me vayan a mentir, sino porque yo lo que quiero es la opinión de un entrenador, de entrenador a entrenador. Pero a día de hoy, o por mala gestión nuestra, o por mala comunicación, o por falta de ganas de todas las partes, no hemos conseguido que todos los clubes que tienen jugadoras implicadas en el grupo de trabajo y el cuerpo técnico tengamos una comunicación constante. Ya lo sabía, pero digo que es bueno, ¿no? Sería buenísimo, buenísimo. Yo quería preguntaros a vosotras, ¿qué es lo que creéis que ha cambiado de esos minutos que daban antes, como has dicho tú, que no eran minutos de calidad, a que ahora sí confíen en vosotras y tengáis minutos de calidad en vuestros equipos? ¿Qué creéis que ha cambiado en la visión del entrenador, de los compañeros? ¿Habéis tenido que pelearlo mucho? ¿No? Ha cambiado la forma de tomarnos con nosotras. Yo los últimos 3 años he trabajado más que toda mi vida. Y he jugado muchísimo más también. Pero la forma de entrenar es completamente diferente. Yo, personalmente, antes me iba al gimnasio, me entrenaba por las mañanas a hacer sesiones de tiro, no me lo tomaba de la forma que me estoy tomando ahora. Para el baloncesto lo primero y el resto pues lo vamos prorrogando un poquito, ¿no? Y ha cambiado eso, para mí. El resto de jugadoras no lo sé. ¿Alguna pregunta más? Bueno, es que llevo 3 temporadas, entonces yo todavía me considero que estoy en la fase de... Estás adaptando. Claro, y todavía no me he adaptado del todo. Entonces
Yo sigo, claro, yo a Francia. Entonces me considero que, aparte de que haya tenido mucha suerte, como que sigo aprendiendo, entonces no tengo esa mochila de hoy no me dan minutos, porque yo creo que todavía mi nivel, pues desgraciadamente, pues creo que no me lo merezco mucho, entonces todo lo que me han dado lo he valorado muchísimo. Es más, creo que siempre he tenido oportunidad, entonces no lo veo igual porque yo sí creo que he recibido demasiados minutos. ¿Preguntas? Bueno, yo sí tengo una... No es una pregunta, realmente. Bueno, algo que quiero decir. Quiero decir lo siguiente. El baloncesto en silla de ruedas español masculino estuvo 16 años fuera de unos Juegos Paralímpicos hasta el año 2012. Eso pues también supuso la manera de incorporar el alto nivel que nuestras ligas a nivel nacional se merecen. Y eso lo tenemos claro, es decir, se juega muy bien aquí a nivel nacional, pero el equipo no tenía nada de legal, ¿no? Eso supuso el trabajo de mucha gente detrás, a la hora de preparar el equipo, y seguramente ese es nuestro trabajo también en la federación, el dotar de los medios para que compitáis al máximo nivel, ¿no? Y conservar el sexo, ¿no? En este proceso, si es verdad, obviamente todos, al final siempre todos aprendemos, ¿no? Y tengo que decir que para mí como coordinador hubo un momento bastante complicado en el proceso de preparación, cuando te das cuenta de que alguien que trabaja para estar ahí, ¿no?, por una cuestión administrativa y por una cuestión de la federación no puede competir al máximo nivel. Eso me acuerdo, porque parece que es un poco endémico de nuestro baloncesto, en el baloncesto en silla de ruedas español, que tenemos magníficos jugadores, magníficos árbitros, magníficos entrenadores, pero nos ha faltado siempre pero era por empezando por nosotros mismos. Es decir, que una jugadora como Beba se clasifique, que el seleccionador la seleccione para ir a un europeo en casa y con su familia en la grada se entere allí mismo de que no es elegible para competir, pues eso ha pasado. El año anterior igual, y no pudo, claro, y eso había pasado 2 veces. Entonces, yo, aparte de pedirte disculpas públicamente, porque creo que tengo bastante parte de culpa, porque aquello haya pasado, lo pongo como ejemplo del hecho de que muchas de las veces tenemos el potencial, pero nos faltan los medios. Y es una reflexión que quería compartir con todos vosotros, aparte de hacer públicas estas disculpas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, buenas tardes a los entrenadores. A vosotros enhorabuena por la clasificación. He tenido la suerte de poder compartir unos días, gracias también al CTA y a la Federación, con la selección española masculina absoluta, en su preparación en Andorra. Y un poco lo que decía Abraham, va en la misma línea que el propio seleccionador masculino absoluto. La idea de incorporar a un árbitro a su estado de concentración, ¿no? Creo que ha sido lo comentaba también con Julián, obviamente, mi responsable, creo que ha sido una experiencia magnífica para ambas partes, tanto para la selección como para mí, en el proceso de crecimiento. Y por eso Abraham creo que de respaldo también por la federación, creo que es una buena alternativa, una buena opción para ambos. Y luego sí que Abraham quería extrapolarte una pregunta, porque allí el seleccionador francés masculino comentaba que tenía, digamos, cierta envidia con respecto a los recursos que tenía España en cuanto al equipo técnico, ¿no? Porque allí tenía, pues, mecánico, el fisio, tenía un montón, ¿no? de 3 o incluso 2 entrenadores ayudantes, uno se encarga de diferentes tareas, ¿de acuerdo? El francés comentaba eso, que tenía cierta envidia de los medios, de recursos que la Federación Española en este caso ponía a su disposición para poder trabajar. En ese sentido, ¿cómo valoras tú, digamos, el esfuerzo de la Federación o cómo ha mejorado en estos últimos tiempos la incorporación de más gente a tu esto? Gracias. Bueno,
En concreto, mi staff es el mismo desde que empecé, ¿vale? Bueno, de hecho, incluso este año casi somos uno menos porque Adrián no podía compaginar sus quehaceres diarios con la selección. Pero también es verdad que fue por decisión mía, porque yo no tengo ningún problema en decirlo, porque además ahora que afortunadamente se han conseguido los objetivos es algo como positivo, es un comentario positivo, pero para mí la selección femenina ha sido el reto deportivo más difícil de toda mi vida. Llevo 20 años entrenando, con mucha diferencia. O sea, ahora lo hemos conseguido, pues yo supongo que Clara me habrá escuchado mal decir 18.000 veces algunas situaciones y Javier Pérez igual, pero ha sido una situación muy complicada. Entonces, desde que yo cogí la selección, que sabía que iba a ser fácil, yo decidí que yo me rodeaba de la gente en la que yo confiaba al 100%, ¿vale? Al 100%. Y si no, no lo cogía, no había ningún tipo de problema. De hecho, en algún que otro momento hemos hablado del cuerpo técnico, el caso que ha puesto Javi de Vega, en ese momento fue muy complicado. Yo se lo dije a mi cuerpo técnico, o sea, si yo me voy, ellos decidían irse conmigo, o si alguno no estaba de acuerdo, todos somos un bloque en ese sentido, ¿vale? Entonces, no ha habido más gente porque yo no he querido. Sí que es verdad que la federación, te puedo asegurar que en estos 5 años hay un cambio muy importante de cómo nosotros podemos gestionar los recursos y la predisposición a intentar ayudar. Evidentemente sabemos dónde estamos, igual que Francia se podía quejar, yo te puedo decir que la Federación Holandesa, no te voy a decir la cifra que tiene de presupuesto para la femenina, pero te puedo decir que ronda 1 millón de euros, ¿vale? Para la selección femenina. Su jugadora estrella está becada en una universidad, viviendo con un entrenador de 24 horas del día, contratado durante todo el año para entrenar a esa niña mañana y tarde, ¿vale? Entonces, quien quiere llorar, que llore. Siempre va a haber gente por encima tuya y gente por abajo. A mí, la federación, hemos empezado de cuando nosotros solicitábamos concentraciones más largas, se buscaba la manera de tener concentraciones largas. Hemos llegado a estar en pisos alquilados con 4 o 5 niñas para que en vez de estar en un hotel se alquilaba un piso que, por ejemplo, no sé si hay alguien aquí, nos lo cedía en alguna que otra, no nos lo cedía, sino aprovechábamos el alquiler del equipo de Getafe, en vez de darlo de baja en verano, cogíamos ese piso y metíamos allí a lo mejor a 4 o 5 niñas. Ellas se tenían que hacer todos sus quehaceres diarios como si viviesen en su casa, pero conseguíamos, en vez de tenerlas en un hotel, pues pagando solo el alquiler del piso, teníamos a 5 niñas. Eso lo conseguía la federación cuando decidimos hacer concentraciones más cortas, porque se buscaba la calidad. Hemos podido viajar, hemos podido tener más materiales. Entonces, nosotros cada año, yo todo lo que he pedido, que sé que puedo pedir, a mí se me ha dado. O sea, yo lo tengo que decir. A mí no se me ha dado más porque no he pedido más, pero porque sabes dónde te mueves y yo sé que no voy a decir, llévame a Canadá porque me has hecho esto. O sea, no va a ser realista. Por ejemplo, este año que tenemos 2 jugadoras que están fuera de España, yo sé que para la federación va a ser un problema que yo les diga, para la concentración de diciembre, que solo son 3 días, quiero que la niña que está en Canadá y la niña que está en tal vengan. Porque es un dineral para 3 días. Yo sé que la federación lo va a intentar, no me va a decir que no. Entonces, yo en ese sentido, cada año a nosotros se nos ha dado más, dentro de los recursos que hay, no podemos perder. Y perdona, el último año sí que es verdad que también hemos encontrado, y no porque sea mi maravilloso pueblo de Higo Daganzo, un filón con Daganzo, que ponen todo al servicio de lo que se necesita. Al final ha estado también la masculina y nos hemos encontrado unas instalaciones muy buenas, con un pabellón cubierto, tremendamente espacioso y que nos dan todo lo que pedimos. Entonces, como te digo, y hemos pedido las dos. Han estado todas las necesidades cubiertas. Bueno, como al parecer el amigo Abril. Te conozco mucho. Nos conocemos. Bien. En los campos y fuera de los campos. Bien. Simplemente decir que lo que ha dicho Abraham, evidentemente entiendo que por supuesto facultado por el Coordinador Nacional Javier, que ya habíamos hablado cuando Carlos me ha nombrado, por eso estoy hablando, porque me ha nombrado Carlos, ¿no? Ahora vamos a hablar. Porque nuestro árbitro, con la concentración que hicisteis en Andorra, pues ha estado pues, muy contento, muy satisfecho. Y evidentemente si un árbitro de nuestro CTA está satisfecho de colaborar y estar con la selección nacional, porque creo que además es un orgullo estar con la selección nacional y un privilegio, pues por supuesto que el CTA está a disposición de la Comisión Nacional y de las selecciones masculinas y femeninas para lo que les haga falta
simplemente que tengamos disponibilidad de los árbitros, pero por mi parte no va a haber ningún tipo de inconveniente en que alguno de los árbitros pueda asistir, acompañaros en aquello que solicitéis, siempre y cuando podamos. Tendremos que hacer un turnito, porque seguro que se van a hacer muchos voluntarios, porque seguro que se pasará muy bien. Yo te quería preguntar, Abraham, tú que llevas equipo masculino durante la temporada y después estás con la selección femenina, si para ti es muy diferente entrenar a unos y a otras. No existe. Pero para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Yo he tenido la suerte, aparte de entrenar, he tenido la suerte de estar con la masculina en el periodo de 2011, 2012, incluso con la sub-23. Entonces, a mí, aunque suene mal, perdón, a mí en el curso nacional superior de entrenadores, la primera frase que dijo Javier Improda es: tenéis que tener en cuenta que cada jugador es un cabrón. Y a partir de ahí os enseño lo que queráis, ¿vale? Pues los jugadores son cabrones igual que los jugadores. El hombre y la mujer son distintos. Entonces, seguramente a la hora de la gestión de emociones es mucho más complicado el equipo femenino. Ya te digo, nosotras hemos tenido jugadoras que antes de un partido han estado llorando en el vestuario, y es muy difícil estar diciendo vamos a saltar a esta jugadora, vamos a saltar a la otra cuando ves a dos que están llorando. Porque no sabes qué es lo importante. Si pararos, tenemos jugadoras que se salen de los entrenos por ansiedad o por lo que sea, ¿vale? Pero también en otras cosas es mucho más positivo, más gratificante entrenar al equipo femenino. Evidentemente el respeto y el cariño a tu trabajo que te da un equipo femenino no te lo da un masculino. Y no cuando se gana, cuando se pierde, sino cuando la jugadora está convencida de que el trabajo es bueno, el feedback es mucho más sincero. Mi experiencia, ¿vale? El feedback es mucho más sincero, es mucho más gratificante para las dos partes. Yo siempre digo que la mujer es más complicada, pero para lo bueno y para lo malo. Los hombres somos muchísimo más tontos y más simples, para lo bueno y para lo malo. Pues eso conlleva todo. Para el cuerpo técnico de la selección, el desgaste psicológico es muchísimo mayor que a lo mejor el desgaste físico, porque tiene que emplear mucho tiempo en que el equipo esté estable. Clara te puede decir que las conversaciones son a veces complicadas porque es muy voluble. Entonces, yo que además me conocéis, aparte de que hablo mucho, hablo muy mal. Yo a cualquiera de mis jugadores en un equipo, o si estuviese en la selección o lo que sea, pues a lo mejor puede soltar y eso. A lo mejor a las jugadoras no puede, ¿vale? Entonces, es distinto, pero bueno, es como cualquier equipo, te adaptas a cualquier equipo, sea masculino o femenino. La labor del entrenador es encontrar sus puntos débiles y sus puntos fuertes y esconder los débiles y explotar los fuertes. Yo quiero. Hola, Abraham. Esto es una concentración de árbitros y vamos a salsear un poquito, ¿no? Es que si no, esto es un poco rollo. La cuestión es sencilla. Hemos vivido momentos tuyos muy dulces en la cancha, cuando eras muy, muy, muy dulce. Ahora te has ido relajando y entonces mi pregunta como árbitro es: ¿tú crees que obtienes más réditos de los árbitros cuando les aprietas hasta cierto nivel, o cuando tu comportamiento raya más la normalidad? Yo creo que consigo más rédito cuando hago mejor mi trabajo. Evidentemente todo el mundo va aprendiendo de la experiencia. Yo a lo mejor, si ahora hablo y rasgo y demás, no sé si, sí, pues él seguramente cuando estaba en la 11 Andalucía en San Fernando hace 20 años, pues yo llegaba a tirar la pizarra contra la pared. Ahora ni se me ocurriría, ¿vale? Entonces, evidentemente uno ha ido aprendiendo y evidentemente en muchas ocasiones ha ido aprendiendo a base de equivocarte, ¿vale?
Pues bueno, también te soy sincero, cada uno es como es. Hay entrenadores que empieza el partido, se sientan, levantan la mano, hacen una indicación, piden un tiempo muerto, hablan. Yo creo que en 20 años no me he sentado nunca durante ni un solo segundo en ningún partido nada más que, bueno, y en los tiempos muertos lo que me pongo es de rodillas. Entonces, yo no sé estar, yo no sé vivirlo de otra manera. Entonces, a mí me ha costado mucho tiempo canalizar toda esa, vamos a llamarlo energía, intentando que sea todo el rato productiva. Entonces, pues bueno, seguramente, si hubiésemos tenido más posibilidad fuera de las pistas, en cursos y demás, porque antes no había nada, de charlar y de ver realmente cómo hacía mejor mi trabajo, lo hubiera aprendido antes. Pero es que antes no había nada, antes era autodidacta. Entonces, antes yo soy muy... Eso, pues he sido un desastre, digamos, como entrenador a la hora del comportamiento, pero bueno, al final, de manera errónea, mi lectura era, sí, pero a lo mejor yo llevo 10 años y no se me ha quitado ni una sola técnica. No sé, y en cambio, pues lo tengo ahí. Tengo las actas, tengo las actas. Advertencias todas las que queráis, pero técnicas poquitas. Eso sí. Entonces, erróneamente, incluso para ti, porque no tienes un FIFA, porque no te sientas con un árbitro a hablar y tal, era incluso como una victoria. Lo ha apretado hasta el máximo y no me la ha pitado. Sí, no te la ha pitado, pero lo has tenido tan encabronado que al final es que el árbitro lo que quiere es que termine el partido para no verte más, ¿no? Entonces, como te digo, pues seguramente, además que como todavía me queda un montón que aprender, pues mira, yo lo digo, se lo he dicho a Javier, se lo decía a Laura, a mi mujer, seguramente de los últimos 2 años y medio últimos, que he estado, mira, con la selección en la cresta de la ola este año pasado, que conseguimos el ascenso, pues he estado en la mayor de las miserias, como mi hermano Chule lo sabe, o sea que he estado en todas las posiciones. De las cosas más positivas que tengo, y se lo he dicho por ejemplo como digo a mi mujer, que ha habido algún que otro compañero tuyo que me ha felicitado por, oye, has mejorado en tu conducta, genial. Al final, para mí, de los últimos 2 años y medio, te puedo asegurar que de lo que más valoro es que parte de mi trabajo, que yo sabía que era un hándicap y que era un lastre y que era algo que yo tenía que mejorar, no sé cuánto, si un 1%, un 5, un 10%, pero lo he mejorado. Y lo que me ha valido ha sido la opinión del árbitro. Entonces, seguramente si antes, hace 10 años, pues me hubiera sentado con alguno de vosotros, ese proceso hubiera sido más rápido. Pero bueno, cada uno va a su ritmo. ¿Preguntas? Quiero comentar una cosita y luego hacer una pregunta. El comentario es, se estaba aquí hablando de psicología deportiva, de emociones, de tal. Y igual ella no va a comentar nada, pero yo lo voy a decir, y es el hecho de que seguramente en estos 7 años de trabajo con las selecciones, el trabajo de Clara Vaquero ha sido pues, decisivo a la hora de preparar las selecciones nacionales como psicóloga del deporte, porque ella nunca ha trabajado en el ámbito de selecciones como árbitro. Eso hay que dejarlo claro, un poco también para aclarar, creo que hay que dejarlo bien claro. Ella no ha venido nunca a ninguna de las sesiones con su silbato y siempre ha hecho un trabajo callado a la hora de trabajar con los cuerpos técnicos, realizando dinámica de grupo, sea en las concentraciones o muchísimo trabajo de teléfono y correo de manera individual. Por tanto, como sé que tú no lo vas a decir, es de justicia que yo lo diga. ¿Bien? Y tengo una pregunta para vosotras dos. Tiene que ver con lo que los entrenadores hemos estado comentando en la sesión con José Antonio, y es el hecho de que sois 2 pedazos de jugadoras, pero venís de contextos muy diferentes y de inicios muy diferentes, ¿no? Entonces me gustaría que pensarais en un mundo ideal, en 5 años, en vez de tener casi 30 licencias de chicas en España, pocas más, me gustaría tener 200. Me gustaría tener 200 Lucías y 200 velas. Lo que queremos es que nos ayudéis a entender cómo hacerlo. ¿Qué haríais? ¿Dónde tenemos que ir? Si nos podéis contar un poquito de vuestra experiencia, cómo empezasteis, nos vais a ayudar.
país es que niña con discapacidad en un deporte de hombres, sus padres no la llevan. Entonces, mientras no haya más niñas, no va a haber más niñas. Yo siempre he sido muy marimacho y lo reconozco, entonces era la única niña de la escuela y no pasaba nada. Pero había muchas niñas que iban el primer día y decían, uy, y nunca más. Entonces, el problema es que tenemos que llamarlas nosotras. Y es algo que intentamos en un momento y hemos dejado de intentar. Creo que por parte de las jugadoras tenemos que hacer un esfuerzo si queremos que haya más chicas. Y es un poco complicado. Pues creo que está bien, mira, la llamamos venir a las dos porque yo doy la otra parte del baloncesto en silla, que es pues, el minimal handicap. Yo vengo de baloncesto a pie y empecé a jugar con 8, 2 añitos. Y he estado toda la vida y he estado en selecciones, y en equipo alto y patatí, patatá, y yo nunca había conocido el baloncesto en silla. Y nadie que me rodeaba a mí de baloncesto a pie conocía tampoco el baloncesto en silla. Entonces, ahora mirándole de este lado, pues me da una pena enorme. Y cada vez que he ido a hablar luego a sitios que sean de baloncesto a pie, si voy, me encanta ir para decir como que existe baloncesto en silla, ¿no? Y creo que es súper importante que se conozca. Y sí creo que no sé cómo tampoco, ¿vale? A lo mejor no es criticar, pero es proponernos que se una el baloncesto en sí y el baloncesto a pie. Porque yo supongo que mucha gente que estuviera en mi situación pues ha tenido que dejar de jugar baloncesto y punto, y pelota. Y jolín, ahora digo, pues todo lo que se han perdido, ¿no? Y pues no sé de qué manera, pero sí creo que esa unión. Y yo empecé por casualidades de la vida, de que me conocían de baloncesto a pie, sabía que estaba patatín patatá, y me llamaron de repente. Yo estaba viviendo en Londres, porque para dejar de jugar a pie, como no podía, dije, uy, ¿cómo se puede vivir? Pues me voy a Londres. Y estaba allí en un bar, a lo mejor con una cervecilla y demás, y recibo un mensaje de un tal Abraham Carrión. Y yo me reí, y yo allí a los amigos digo, che, me están diciendo un bailecilla, y yo allí estaba de pie y bailando, ¿no? Digo, se ha equivocado. Menos mal que entonces, cuando desperté al día siguiente y me acordé, menos mal, que como, perdón, te has equivocado, un algo así, me dijo, no, te puedo llamar y te explico. Y ya me llamó Abri, y estuvimos hablando, me dijo que sí podía irse, y yo, pues claro que pruebo, y claro que al saber, ¿no? Y al tener el conocimiento que yo con lo que tenía pues podía practicar deporte, y ahí ya empecé a tope. Porque dije, sí que vive en Londres, no te preocupes, ¿vale? Y empecé a ir un poquillo en Londres, ya me vine aquí y eso. Así que me da pena que no esté más unido. Tenemos 5 minutitos para alguna pregunta más. Bueno, ahora mismo, como tú has dicho, está en la cresta de la ola. Está siendo un momento espectacular. Me imagino que conociéndote, gestionando para estar arriba y abajo, pero ¿qué echar de menos? Y a vosotras, a Lucía y a Bea, os quiero preguntar si después de haber conseguido todos estos éxitos, os consideráis visibles para la sociedad, deportivamente hablando. No, pues mira, yo te soy sincero, como tú dices, ahora mismo tengo la suerte de que me va muy bien. En el equipo del año pasado de La Roza, pues mira, lo que podría parecer un paso atrás fue todo lo contrario, un pasito atrás pero para coger impulso. Fue una temporada muy bonita y me lo pasé muy bien. Yo que echo de menos, pues si te soy sincero, tiempo para estar con la familia. Es lo único que te puedo decir, porque tener que compatibilizar selección, yo se lo digo muchas veces a ella, el cuerpo técnico lleva 5 años que todas las semanas, ya sea viendo vídeos, ya sea analizando informes, o ya sea aunque sea en conversaciones telefónicas, todas las semanas de hace 5 años, no todo el cuerpo técnico, sino mi segundo y yo, hablamos e implicamos tiempo de nuestra vida en la selección femenina, más mi trabajo de diario, más entrenar en Las Rozas, me quita tiempo para mí.
Entonces, ¿qué echo de menos? Pues que sigo con la pena de que este deporte, digamos, aunque va creciendo mucho, pues todavía siga exceptuando en 3-4 equipos que tienen la suerte de que sean 100% profesionales, el resto son semiprofesionales, y el que quiere seguir con su pasión, porque yo empecé hace muchísimo tiempo y dije que esto era lo que yo quería hacer, tienes que buscarte la vida para compaginarlo. Entonces, al final, pues ahora mismo estoy en División de Honor, he obligado a casi mi trabajo a poder entrenar mañana y tarde, por lo cual las horas que estoy entrenando en mi trabajo las tengo que suplir de otra manera. Entonces, te echo de menos porque te pudieses, ya que es un trabajo, te pudieses dedicar a ello al 100% para dar lo mejor de ti, al igual que con la selección. Cuando ves a otros seleccionadores que viven de esto, no por hacer mejor ni peor su trabajo, sino porque las condiciones se dan, es una pena. Yo estoy convencido de que si el cuerpo técnico se pudiese dedicar al 100% de la selección femenina, la selección femenina estaría arriba desde hace años. No me acuerdo. No me acuerdo de la pregunta. ¿Qué si os consideráis visibles deportivamente? Ahí no sé cómo tomarme la pregunta, porque es como ser visible. No. O sea, baloncesto femenino y discapacidad, como no, rotundo. Pero a la vez también te contesto sí. Me explico, pues al final no, yo creo que somos nosotras quienes tenemos que cambiar eso, y poquito a poco con los resultados y mejorando, pues vamos a tener, ¿no? Nos van a ayudar más, se nos va a ver más, y poco a poco va cambiando, como creo que está cambiando todo en general en la sociedad, y somos nosotros quienes tenemos que cambiarla. Creo así. Ahora en mi pueblo me conocen un montón, de verdad. Cuando yo empecé a jugar, el baloncesto femenino en sí ya no existía. Y ahora salimos en el parque de vez en cuando y todo, pero creo que todavía es insuficiente. Algún día llegará. De momento nos conocen en nuestro pueblo y los de cerca, pero bueno. No, pero se va cambiando. Yo creo que sí, yo tengo esa sensación. Y lo tenemos que hacer nosotras, además. ¿Creéis que para ser más visibles y para seguramente tener más chicas se podría ayudar el hecho de que niñas sin discapacidad se sentaran a jugar en un momento determinado? Sí, o sea, es que cómo te tomas este deporte, ¿no? Y yo creo que bajo mi punto de vista es el mejor que existe, porque puede ser el más inclusivo. Porque yo creo que es un deporte muy bonito que puede practicar todo el mundo, ¿no? Discapacidad física y sin ningún tipo de discapacidad. Entonces sí creo que sería muy bonito el unirlo por tal palabra como inclusión, porque ¿qué es la inclusión? Al final estamos separando. Que por supuesto no podemos comparar, pero creo que sí hay que diferenciar el baloncesto en silla de ruedas en élite y el baloncesto en silla de ruedas base. Para baloncesto en silla de ruedas élite, por supuesto, que siga así, pero para baloncesto en silla de ruedas base, para mí tenía que ser el deporte más inclusivo que existiese y que se pudiera sentar en la silla cualquiera. Y a lo mejor eso haría, ¿no?, que lo probara mucha gente, muchos niños, y no sea raro uy, que tú vas a baloncesto en silla. Sí, ¿no? Como que esa pregunta no exista. Y sobre todo que al final un deporte del que no puedes formar parte no te llama tanto la atención. Entonces, yo, por ejemplo, he vivido jugar desde pequeñita y que en las escuelas, y que mis hermanos fuesen y dijeran, ¿por qué yo no puedo jugar con ellos? Y sería muy chulo llamar a gente que va con sus hermanos, puede jugar, que llaman a otros niños y que esto se vea. Entonces, sería muy interesante. Y que en otros países, ¿no?, existe, y creo que pues ya está normalizado y es una cosa normal, ¿no? Y yo creo que da muy buen resultado. O yo estuve en Londres, que empecé en la silla unos mesecillos solo, pero aquí he vivido otra cosa, o sea, no lo he conocido a fondo, pero allí donde yo fui, pues es que iba todo el mundo a jugar, joven, mayor, que andaba, que no andaba, que no sé qué, y de mi amigo de Londres, pues era como que hay entrenamiento, y se venía el que estaba libre, así, no sé. Creo que era muy bonito eso.
En Inglaterra, que a día de hoy, pues tanto masculino como femenino, está subiendo a estar en los primeros puestos. En las escuelas, por ejemplo, funciona que todo niño con discapacidad o toda niña con discapacidad que se apunta a una escuela, obligatoriamente el primer año tiene que ir acompañado de un familiar o de un amigo sin discapacidad. Y se apuntan 2 en la escuela, porque se aseguran que si ese niño o esa niña va con su padre, su hermano, su amigo, su amiga, es más difícil que abandone la escuela. Eso es obligatorio. A partir del segundo año pueden seguir los 2 apuntados o no. Entonces, eso para el deporte de base. A partir de ahí, en la élite, es que yo creo que cuanta más gente practique el deporte, más posibilidades tienes de hacerte popular, de hacerte visible, de que un patrocinador diga, pues mira, es que lo visualiza más gente, es que es más yo creo que cerrar las puertas a nosotros mismos y decimos, tú no puedes jugar, al final somos nosotros. Muy bien, pues os quiero agradecer de corazón que hayáis estado aquí esta tarde con nosotros, con árbitros, con entrenadores y de verdad sois un ejemplo y sois un orgullo. Muchas gracias. Empezamos a las 9:30 mañana todos juntos, ¿no? En el pabellón. ¿Sí? 9:30 mañana todos juntos. ¿Y el pabellón cómo vamos? La mañana contra la Leganés. Javi, yo creo que es 9, ¿eh? 9:30 hasta las 9:00.